Buenas tardes, jóvenes. En la clase de este sábado vamos a empezar con un nuevo tema que se llama hidrodinámica. Para esta clase sí les voy a dejar unos ejercicios con el entendido que el siguiente fin de semana es asueto debido a la Semana Santa. ¿Ok? Les confirmo de todas formas en un aviso en la página de Facebook. Entonces, primero, los conceptos generales, de lo cual va a tratar este primer video. Y un segundo video vamos a abarcar unos conceptos un poquito más técnicos o específicos en cuanto a la hidrodinámica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué significa hidrodinámica, la definición. Hidrodinámica quiere decir el estudio de los fluidos en movimiento. Cuando digo fluidos, pueden ser gas o líquido en movimiento. En contraste con la hidrostática, que es lo que vimos la clase anterior, el sábado anterior, la hidrostática era fluidos sin movimiento y ahora hidrodinámica es fluidos en movimiento. El primer concepto que debe quedar claro es el siguiente. Imagínate que tú tienes un tubo, como este negro, en el cual está atravesando un fluido. Aquí puse unas líneas de azul claro, con unas flechitas que indican el flujo del movimiento. También a estas líneas a veces se les llama líneas de flujo, que representan las trayectorias que seguirían las moléculas del fluido mientras se mueve a través de este tubo. ¿Ok? Bueno, entonces estas líneas de flujo representan un fluido que se está transportando a través de este tubo. Lo que yo quisiera saber es cómo puedo establecer el volumen de fluido que fluye en un tiempo t. Por ejemplo, cuánto volumen pasa a través de este tubo en 10 segundos o en un segundo, etcétera, ¿no? Todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que conocemos que la velocidad del fluido es v minúscula. Aquí quiero aclarar que la v minúscula la voy a escribir así para que no se confunda con el volumen, que voy a utilizar una v mayúscula. Bueno, entonces la velocidad de este fluido es v minúscula. Y yo quisiera saber cuánto volumen atraviesa este tubo en un tiempo t. Lo que voy a hacer es agarrar una especie de rebanada de fluido, que es esto que puse aquí, y tengo que considerar las siguientes cantidades. Supongamos que conozco el área transversal del tubo. A esa área voy a llamarle A. ¿Ok? A mayúscula. Entonces, ¿cuál es el volumen que encierra este pequeño cilindro? Supongamos que esta distancia D es la distancia que recorre el fluido en un tiempo t. Por lo tanto, yo el volumen que quiero es el volumen que está dentro de este cilindro. Pues entonces el volumen no es otra cosa que área de la base, o sea A, por la altura del cilindro, o sea D. Entonces aquí me quedaría A por D. Pero para que quede un poco más relacionado con los parámetros del fluido, ¿cuáles son los parámetros del fluido o las características del fluido? Pues su velocidad, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es darme cuenta que de la cinemática nosotros sabemos que si conocemos la velocidad de un objeto, la distancia que recorre es su velocidad, perdón, dije que lo voy a escribir así, velocidad por tiempo. ¿Ok? Esto lo vimos en cinemática, la primera parte, ¿no? Distancia es velocidad por tiempo. Por lo tanto, esta velocidad la estamos interpretando como la velocidad del fluido y este tiempo es el tiempo en el cual yo quiero saber cuánto volumen transcurre o fluye. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. En lugar de distancia, tienes que poner velocidad por tiempo y entonces el volumen, que lo estoy llamando como V mayúscula, sería área por distancia, pero distancia es velocidad por tiempo. ¿Ok? Esa es una de las primeras expresiones que vamos a poner atención porque la vamos a utilizar de manera muy frecuente. ¿Ok? Entonces, el volumen que voy a poner que es cada cosa, perdón, el volumen que fluye a través de un tubo tiene que ver con el área transversal, la velocidad del fluido y el tiempo que transcurre
la observación. ¿Ok? Es decir, si pasaron 3 segundos, yo puedo saber cuánto volumen de fluido pasó en esos 3 segundos. ¿Ok? Bueno. Algo importante es que pues el área lo vamos a medir en metros cuadrados. El tiempo lo vamos a medir en segundos. La velocidad del fluido pues la vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Y por lo tanto, cuando haces la multiplicación de estas unidades, te va a quedar metros cúbicos. A ver, perdón. Aquí cometí un error. La velocidad del fluido es metros por segundo, no metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces esta multiplicación, metros por segundo por metro entre segundo, se cancelan los segundos y te queda metro cúbico. ¿Ok? Que es en lo que vamos a medir el volumen. El segundo concepto general que vamos a ver en este primer video es lo que llamamos gasto. Gasto no es otra cosa, o lo vamos a entender de una manera muy simple, lo vamos a entender como una velocidad volumétrica. Velocidad, entre comillas, volumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el gasto lo vamos a calcular entonces como el volumen que atraviesa un cierto tubo, el volumen de fluido, por unidad de tiempo. Entonces, volumen entre tiempo. ¿Ok? Si nosotros usamos que el volumen es área por velocidad por tiempo, entonces nos queda, en lugar de este volumen, pongo área por velocidad por tiempo, y cuando lo divides entre este tiempo, se cancelan los tiempos y te queda área por velocidad. ¿Ok? Entonces, hay dos expresiones para representar el gasto. La primera es verlo directo como una velocidad volumétrica, o sea, volumen por unidad de tiempo, volumen entre tiempo. Así como cuando calculamos una velocidad que decimos distancia entre tiempo, aquí en lugar de distancia pones volumen. Por eso me refiero a velocidad volumétrica. ¿Okay? Entonces, velocidad volumétrica es volumen entre tiempo. Eso se llama gasto. Cuando hablas de volumen, se llama gasto. Otra forma es utilizando la expresión de volumen que vimos en el primer punto, aquí. Aquí. Y entonces, a lo que se reduce la expresión es a una expresión un poco más sutil, que es simplemente multiplicar el área transversal del tubo por la velocidad del fluido. ¿Ok? Las dos expresiones son equivalentes, solamente que a veces me es más útil una u otra, dependiendo de los datos que yo conozca. ¿Cuáles son las unidades en las cuales vamos a medir el volumen? Pues bueno, las unidades se sacan fácilmente de aquí. Lo voy a escribir acá. Las unidades del gasto son unidades de volumen entre unidades de tiempo, o sea, metro cúbico entre segundo. Esas mismas unidades salen si tú analizas esta expresión, porque esta expresión te queda área, que es metros cuadrados, por velocidad, que es metros sobre segundo. Si haces el producto, te queda metros cúbicos sobre segundo. Ok. Ejemplos. Primero, ¿cuál es el gasto de agua? Gasto, ¿qué estás hablando? De velocidad volumétrica, perdón. Volumen, gasto es volumen. ¿Cuál es el gasto de agua que fluye por una tubería si pasan 2 metros cúbicos en 2 segundos? A ver, perdón. Aquí está. Ajá. ¿Cuál es el gasto de agua que fluye por una tubería si pasan 2 metros cúbicos en 25 segundos? Pues esto es directo. Si lo percibes, solamente puedes usar esta o esta otra fórmula. Entonces, en este caso, ¿qué datos me están dando? Me están dando un volumen y me están dando un tiempo. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a usar? La primera. Entonces, solución. El gasto no es otra cosa que volumen entre tiempo, que en este caso queda 2 metros cúbicos entre 25 segundos. ¿Cuánto te queda eso? 25, lo podemos calcular así. Multiplica por 4, como no vamos a usar calculadora, multiplica por 4 arriba y abajo. 4 por 2, 4 por 25 metros cúbicos entre segundo. ¿Por qué? Para que abajo me queden 100 y sea más fácil escribir esta fracción de forma decimal. 4 por 2, 8. 25 por 4, 100 metros cúbicos entre segundo.
8 centésimos es lo mismo que escribir 0.08, 8 centésimas de metros cúbicos entre segundo. Por lo tanto, la respuesta es inciso D. ¿Sale? Muy bien, ese es el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que por ese tubo pasan 0.08 metros cúbicos de volumen de agua cada segundo. ¿Ok? Acuérdate, cuando hablamos de gasto, hablamos de velocidad de volumen. ¿Qué tanto volumen se mueve en un intervalo de tiempo? Ejemplo 2. ¿Cuál es el gasto de un líquido que fluye a una velocidad de 5 metros por segundo por una tubería de diámetro 8 centímetros? Bueno, ¿qué datos te da aquí? Aquí te da una velocidad y te da un diámetro que tiene que ver con área. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? La segunda, área por velocidad. Entonces, en este caso, lo primero que tienes que hacer es calcular el área y después el área por la velocidad te daría el gasto. Entonces, solución. Primero, el área es, como dice diámetro, se refiere a un tubo circular. ¿Ok? Te está dando este diámetro. Entonces, ¿cuál es esta área? Es la que voy a calcular aquí. El área es pi por radio al cuadrado, el área de un círculo. Pero, como me están dando el diámetro, el radio sería la mitad, o sea, 4 centímetros. Entonces, sustitúyelo aquí y te quedaría pi por 4 centímetros al cuadrado. Aguas aquí, porque tienes que escribir las áreas en metros cuadrados, ¿ok? Para que las unidades coincidan con lo que tienes acá, que son metros cúbicos, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es pasar esto a metros. 4 centímetros a metros es dividir entre 100, o sea, pasar el punto 2 posiciones, entonces quedaría punto 0,4 metros, ¿ok? 10, 100, muy bien. Entonces quedaría pi por 0.04 metros al cuadrado. Esta sería el área transversal de mi tubo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el gasto? El gasto dijimos que es área por velocidad. Entonces quedaría pi por 0.04 metros al cuadrado por la velocidad que fue 5 metros por segundo. Bueno, creo que no es necesario realizar las siguientes cuentas para darse idea de que la respuesta es el inciso D. ¿Por qué? Pues por el orden de los números, ¿no? Si multiplicas 0.4 al cuadrado, te queda, a ver, voy a hacerlo acá, ¿no? 0.04 por 0.04, lo que tendrías que hacer es multiplicar, bueno, más fácil, 0.04 al cuadrado. Es lo mismo que 4 entre 100 por 4 entre 100. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 100 por 100, pues 100 y le agregas 2 ceros, o sea 10.000. Es decir, escribes el 16 y trasladas el punto decimal 1, 2, 3, 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Entonces quedaría 0.0016. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 0.0016. 0016. ¿Sale? Cuando multiplicas esto por 5 es lo mismo que multiplicarlo por 10, que corresponde a mover el punto decimal a la derecha, una posición, y dividirlo entre 2. O sea, esto quedaría así. Quedaría pi por 0.0016 metros cuadrados por 5 metros sobre segundo. Es lo mismo que multiplicar por 5 es lo mismo que multiplicar por 10 y dividir entre 2. Entonces quedaría pi, multiplica esto por 10. O sea, recorre el punto decimal una posición. Entonces quedaría 0.016 metros cuadrados y divide entre 2. Entonces te quedaría 0.16 entre 2, queda pi por 0.08. ¿Okay? No, perdón. 0.08. ¿Ok? Muy bien. Aquí cuidado para no mezclar los cálculos y tiene lo siguiente.
Así, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es entonces, como dije al principio, inciso D. ¿Ok? En el examen, yo sugiero que hagas uso de la lógica para decir, pues si los números involucrados tienen decimales, pues no es posible que me dé algunos de estos, ¿no? Cuando lo multipliques por 5, ¿sale? Y así puedes ir descartando soluciones para encontrar más rápido la respuesta. Muy bien, ya para terminar este primer video, vamos a ver qué es el flujo. El flujo lo vamos a entender de manera análoga al gasto, como una velocidad, pero en lugar de que sea una velocidad volumétrica, vamos a hablar de una velocidad másica, o sea, de masa. Velocidad entre paréntesis de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de dividir, como dije aquí, velocidad volumétrica es dividir volumen entre tiempo. Velocidad de masa, ¿qué quiere decir? Masa entre tiempo. Entonces escríbelo y a eso le vamos a llamar flujo y le vamos a asignar la letra F. Entonces F es masa por unidad de tiempo. ¿Ok? Aquí voy a poner una pequeña nota de cantidades o expresiones que me pueden servir para escribir esto de formas distintas. Nosotros sabemos, y vimos, me parece que la clase anterior, que la densidad es densidad es masa de un objeto entre su volumen. Por lo tanto, si aquí despejas la masa, te queda que masa es densidad por volumen. Y esto es algo muy útil porque lo puedes utilizar aquí para escribir esto de formas distintas. Por ejemplo, si en lugar de esta masa pones densidad por volumen, obtienes que el flujo es densidad por volumen entre tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en lugar de esta masa puse densidad por volumen. Aquí está. O si tú reconoces esta división, velocidad entre tiempo, como el gasto, ¿no? Esto al final de cuentas es el gasto, si recuerdas, lo vimos aquí, aquí está. Entonces, el flujo no es otra cosa que la densidad por el gasto. La densidad del fluido por el gasto. ¿Vale? Entonces, cualquiera de estas 4 fórmulas vamos a estar utilizando para calcular lo que llamamos flujo. Y como dije, ¿qué significa flujo? Significa la velocidad de masa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta masa pasa por un tubo por unidad de tiempo? ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades en las cuales se va a medir la masa? Pues nada más recordar que las unidades de, por ejemplo, masa, pues son kilogramos. Las unidades de tiempo, pues son segundos. Por lo tanto, las unidades de flujo, pues serían kilogramo por segundo. ¿Ok? En cualquiera de sus 3 representaciones, las unidades deben ser las mismas, kilogramo por segundo. Un último ejemplo ya para terminar este video. ¿Cuál es el flujo de una tubería por la que fluyen 2.5 metros cúbicos de agua en 50 segundos? Bueno, entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que me habla de volumen y tiempo. ¿Ok? Sería esta de acá. Entonces, la solución en este caso quedaría flujo es igual a densidad por volumen entre tiempo. ¿De qué sustancia me está hablando? De agua. Nosotros vimos que la densidad del agua es 1000 metros cúbicos, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, aunque no nos dé cuál es el valor, por el hecho de decir qué sustancia es, ya debemos saber su densidad. Obviamente no nos tenemos que aprender de memoria todas las densidades, solamente la del agua, creo que es la más importante, y a lo mejor la del aceite. ¿Ok? Bueno, entonces la densidad del agua la tomamos como 1000, entonces aquí quedaría 1000 kilogramos sobre metro cúbico por volumen. ¿Cuál es el volumen que fluye? Son 2.5 metros cúbicos entre el tiempo, que son 50 segundos. Vamos a hacer esto de la siguiente forma. Cuando tú multiplicas por 1000, le tienes que mover el punto 3 posiciones, ¿no? 1, 2, 3 al número. Entonces sería a la derecha 1,
2, 3. Entonces esto es lo mismo que tener 2500, los metros cúbicos se cancelan, 2500 kilogramos entre 50 segundos. Se cancela el 0 y queda 250 entre 5, que es 50. 50 kilogramos sobre segundo. O sea, inciso C. Bueno, con eso terminamos el primer video. El segundo video va a ser un poco más breve, simplemente para ejemplificar tres conceptos que nos faltan. Saludos.